Bien, avanzando entonces con instalación eléctrica y específicamente de lo que se trata de dimensionamiento de los conductores que componen la misma, les indico que para el mencionado dimensionamiento se deben satisfacer distintas condiciones simultáneamente, ¿no? En un primer momento, para un primer criterio, el conductor debe tener la suficiente resistencia mecánica para poder ser eh, colocado en las instalaciones. Eh, Eso, bueno, se da en conjunto entre las normativas para construir los conductores y la metodología para colocarlos en la obra. ¿Por qué? Porque cuando se coloca los conductores en la obra, es una acción que vulgarmente en la obra se le llama cableado. Eh, Se deben hacer pasar los conductores a través de las canalizaciones y si estas son bandejas portacable, si recuerdan, es muy sencillo, se los apoya directamente y no tiene, digamos, trabajo mecánico eh, involucrado en esa acción. Sin embargo, al pasar por ejemplo, un caño que está empotrado dentro de una mampostería y al pasar el conductor de una caja a otra caja, entonces eso se realiza traccionándolo dentro de la cañería y ese es un esfuerzo de tracción que se le induce al conductor y debe ser capaz de soportarlo. Entonces, lo que se realiza en obra es, desde una caja, se introduce un elemento parecido al abuelo en instalaciones cloacales, ¿sí? Un pequeño fleje de acero que suele venir forrado con, con una capa de PVC y en la punta que va adelante tiene una bolita de bronce que permite que haga algunas curvas, tome las curvas sin problema. Entonces, con ese elemento se, se lo introduce primero hasta llegar a la próxima caja y cuando llega a la próxima caja se lo saca y al final de ese elemento tiene una argolla donde se engancha, se afirma los conductores que se van a pasar por ese tramo de cañería, ¿ok? Y se le coloca una cinta aisladora, una cinta como para que sea lo más liso posible la transición entre el elemento que está girando y los conductores que vienen atrás. ¿Está bien? Entonces después lentamente se va sacando ese elemento que se llama pasacable, se va pasando, termina de pasar y aparecen los conductores que fueron arrastrados dentro de la cañería. Para que esto no tenga complicaciones, la normativa indica una cantidad de curvas, una cantidad máxima de curvas que pueda haber entre una caja y otra, curvas a 90 grados, ¿sí? Porque ustedes se imaginan por ahí, bueno, la cañería viene de esta caja a esta caja, una recta. Pero hay veces que eso no es posible. Hay veces que están eh, en distintos lugares y hay que o evitar ciertos elementos estructurales de hormigón armado, por ejemplo, y entonces se debe realizar cambios de dirección en la cañería, ¿no? Entonces la norma dice que como máximo debe haber 3 codos a 90 grados en el tramo entre una caja y otra caja. Y a su vez indica también cuál es la distancia máxima que puede haber horizontalmente y verticalmente entre las dos cajas
¿no? Que anda alrededor de 15 metros y 12 metros. Ahora después le doy el número exacto de metros que indica, que horizontalmente son 15 metros como máximo y verticalmente 12 metros. Bueno, son valores que se pueden acordar fácilmente porque ya con el abuela hoy hablamos de los 15 metros, de los 30 metros entre cámaras de inspección. Entonces, relacionando un poco el número de 15, el número 15 es digamos, como por la experiencia, ¿no? Empíricamente se determinó que esa es una longitud donde el fleje, el pasacable, hasta esa longitud no tiene problema. ¿De acuerdo? Entonces, hasta 15 metros de distancia entre una boca y otra boca para pasar los cables. Bien. Y máximo 3 curvas entre caja y caja, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, con primera medida, se satisface esa condición de suficiente resistencia mecánica si observamos en el diseño esta separación máxima entre cajas, esta cantidad máxima de curvas entre cajas, ¿correcto? Y luego entonces usamos el elemento adecuado, que es el pasacable, y luego los materiales de los conductores ya vienen preparados para resistir esta tracción que se va a generar cuando se los pasa por los caños. ¿Está bien? Bien. Luego, en la otra condición es que el conductor no sea afectado por calentamientos que sean excesivos y que conlleven a la fusión, la fusión de la aislación que tiene. ¿Ok? Bien, eso un poco habíamos visto en la clase pasada. Y es la condición básica que nos ayuda a nosotros en la metodología de cálculo de las secciones de conductores que corresponden según la potencia demandada en ese conductor. ¿Está bien? Según la cantidad de potencia en watt que le estamos exigiendo a ese conductor, ¿cuál sería la sección mínima que debería tener ese conductor? Además, van a ver que hay otra tablita que ya la normativa nos indica de cuáles son las secciones mínimas que deben tener los conductores dependiendo de en qué parte de la instalación están ubicados, ya sea en un circuito, ya sea una línea principal, una línea de circuito, ya sea una línea de toma corrientes de uso general, una línea de iluminación de uso general. Bueno, dependiendo de eso, la normativa ya indica cuáles son las secciones mínimas que debe tener el conductor. ¿Ok? Entonces, por un lado vemos lo que resulta de cálculo según la potencia demandada para ese conductor, y por otro lado, cuánto es el mínimo que nos pide la norma. Por supuesto que de ambos valores elegiremos el conductor que tenga la sección mayor de estas dos opciones. Así cubrimos las dos opciones. También hay otra condición de que no se produzcan excesivas caídas de tensión. La caída de tensión es la pérdida de tensión, la pérdida de carga. Si hacemos una analogía con agua, por ejemplo, habíamos visto, ¿se acuerdan que a lo largo de la cañería de agua, el rozamiento con la cañería iba produciendo una resistencia y al paso del flujo del agua, entonces se iba perdiendo la presión y se sumaba los cambios de dirección que podrían ocurrir con curvas o con T, ¿no? Todo eso iba haciendo que la presión se disminuya. Bueno, haciendo una analogía,
en la instalación eléctrica, el conductor, que es el conductor propiamente dicho, el cobre electrolítico, ¿no? La parte interna, los alambrecitos, son como una cañería que llevan la energía de un lado a otro. Y es el conductor el que ofrece cierta resistencia al paso de la energía eléctrica. Entonces, ofrece una resistencia y la va transformando a esa energía que toma haciendo la resistencia, la transforma en calor. Esa resistencia que ofrece y que va transformando la energía va produciendo que a lo largo del conductor se produzca una caída de tensión. Algo de esto vimos cuando les comenté rápidamente cómo era la distribución externa, exterior a la vivienda por la zona urbana, y se acuerdan que les comenté por qué habían transformadores tan cerca en las zonas urbanas, cada 5 cuadras, la verdad es que no sé bien cada cuántas cuadras, pero hay todo un diseño de colocación de transformadores en la zona urbana, y le había dicho que tenía su razón en el hecho de que a lo largo de la distribución hacia los consumos, hacia la vivienda, había una pérdida de tensión. ¿Recuerdan? Entonces, cuando recién salía el transformador, la energía para distribución, en vez de tener 220 volts, a lo mejor había 230 volts. No, entonces el que está ahí al lado recibe una tensión mayor, pero siempre dentro de un entorno que no dañe las instalaciones internas, ¿no? Y luego, a lo largo del conductor, va disminuyendo esa intensidad, esa tensión, voltios, va disminuyendo, ¿no? Y al final, en vez de tener 220 voltios, a lo mejor se tiene 190, en vez de se tiene 200, 210, ¿no? Pero todo dentro de un entorno que no daña, que trata de no dañar los artefactos eléctricos de las viviendas que son construidos para ese entorno de tensión. ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan, pero en Brasil, por ejemplo, tienen una tensión diferente a la que utilizamos normalmente acá. ¿Sí? Si se acuerdan. Antes era todos los estados del sur de Brasil, Río Grande do Sul, Santa Catarina, San Pablo creo que no, pero los 3 del sur tenían 110 voltios de tensión, ¿sí? Es una tensión obviamente menos riesgosa, menos peligrosa para las personas, pero resulta que necesita mayor sección de conductores. Con el tiempo ellos fueron migrando y hay lugares donde hay unas instalaciones mixtas, es decir, que tienen, hay localidades que tienen tanto de 110 como 220, entonces hay que tener cuidado cuando uno va a un lugar, a un hotel o a algún lugar ahí en el sur de Brasil, fijarse bien en los tomacorrientes que indican cuáles son los tomacorrientes que funcionan con 110 voltios y cuáles son los que tienen 220 voltios. ¿Por qué? Porque si uno coloca un artefacto a una tensión que no es para la cual fue fabricado, va a tener un problema. Va a tener un problema, se puede quemar, como se dice normalmente, el aparato, el artefacto eléctrico. ¿Sí? Bueno, bien, perfecto. Entonces, dentro de la vivienda también se debe cumplir con esa condición de no originar excesiva caída de tensión. Ahora le voy a mostrar cuál es la fórmula con la cual se verifica eso. Personalmente, en la vida profesional me di cuenta que para que existan significativas caídas de tensión en una línea, en un circuito,
debe tener longitudes elevadas, 50 metros, 100 metros, o sea que me he encontrado con esta situación de tener que verificar en instalaciones industriales, por ejemplo, ¿no? O sea, en galpones que sean muy, muy largos, entonces haya como 50 metros, 100 metros, 200 metros tenga que recorrer un conductor. Entonces, en esos casos sí me di cuenta que hay que hacer una verificación de la caída de tensión al final del conductor. Pero dentro de una vivienda normal o unifamiliar, las distancias son realmente cortas. Lo hice 2, 3, 4 veces y dije, no, esto, bueno, no vale ni la pena. Pero bueno, tienen que saber de que existe esa forma y de que si hagan un par de veces, se dan cuenta de los valores que da y ya empiezan a tomar confianza y decir, no, ya sé que para estas secciones de conductores y estas longitudes, verifica perfectamente la caída de tensión, ¿no? Bueno, eh, lo que hacemos en la dirección en el dimensionamiento de conductores, realizamos una preselección de una sección del mismo, ¿no? Que estará basado inicialmente en cuál sería la intensidad máxima de corriente que necesita ese conductor, ¿no? En función del calentamiento admisible en estado de servicio, es decir, cuando tiene la demanda de potencia, fluye la energía, o sea, tiene una cierta intensidad de corriente es el flujo, la cantidad de energía que va pasando, y entonces esa cantidad de energía que va pasando va generando una, generando calor y las tablas que le indican la intensidad de corrientes máximas para cada conductor nominal, es decir, estándar, es decir, lo que se ofrecen en el mercado, tienen un valor máximo de esa intensidad y ahí uno compara entonces el producto que se obtiene en el mercado con lo que está dando el cálculo en función de la potencia y de ahí sabe cuál es el mínimo que debe colocar. Y luego, bueno, se verifica si corresponde por la longitud la caída de tensión, también algunas solicitaciones técnicas por sobrecarga que van a existir, cortocircuitos, solicitaciones de corriente de cortocircuitos, que es algo específico, ¿no? Que vamos a ver también. Algunas solicitaciones mecánicas, supongamos, ahí también en solicitaciones mecánicas podría haber cuando los conductores son llevados en forma aérea, ¿no? Como vimos el otro día en las primeras imágenes, que había un pilar reglamentario y desde la cruceta arriba salía en forma aérea, colgado, un conductor hasta la vivienda. Bueno, ese conductor colgado formando esa catenaria tiene una cierta tensión por su peso propio, pero por su peso propio y más el esfuerzo dinámico que puede llegar a resistir, que tiene que resistir cuando hay viento. Cuando hay viento, el conductor entonces empieza a moverse, ¿no? Y empieza a tener no solamente el esfuerzo de su peso propio, sino que también hay otro efecto dinámico que le genera el paso del viento. Inclusive en invierno, cuando hay rocío y se queda colgada un poco de agua, unas gotas de agua o algo de agua debajo del conductor, el agua puede llegar a congelarse, entonces el conductor deja de tener una forma de círculo externa, ¿no? Y
esa forma que es más alargada verticalmente, al pasar el viento, produce, como las alas de los aviones, un efecto que lo va levantando y lo va bajando así, y que puede ser peligroso porque involucra una carga dinámica al conductor, eh, mucho mayor a la que sería si está simplemente soportando su peso propio y nada más. ¿Okay? Bueno, son pequeños detalles que le quiero ir incorporando, que, bueno, queda grabado acá. Que por supuesto está en la bibliografía también, no se olviden siempre de acudir a la bibliografía, que todo esto que estamos haciendo, las clases grabadas, los PowerPoint que dejo en el aula virtual, son todas guías de teoría, ¿no? Es como para orientarse de cómo ir estudiando, pero finalmente, si tienen alguna duda, pueden acudir a nosotros, los docentes, pero para eso está la bibliografía, la cual pueden observar, e inclusive ahí en la bibliografía pueden encontrarse con algunas cuestiones que no hemos dado acá en clase, porque no nos daría el tiempo, y sí pueden venir a consultarnos sobre algunas cosas específicas que vieron en la bibliografía, cualquiera sea la bibliografía, y lo vemos, lo aclaramos, eh, y seguimos adelante. Muy bien. Por último, una verificación que normalmente no hacemos nosotros porque es muy específica y para instalaciones de mayor porte, de mayor envergadura, serían las corrientes armónicas, que ya es algo muy específico que lo conocen y lo explican muy bien los ingenieros electromecánicos y los ingenieros electricistas, ¿no? Pero existen situaciones de algunos elementos dentro de la vivienda que van realizando que van incorporando en la instalación efectos no deseados, ¿no? Y entonces hay corrientes armónicas, se llaman, de primer orden, segundo orden, tercer orden, que van perjudicando la calidad de la energía eléctrica que se tiene dentro de la vivienda. Sí, ya se entra dentro de un panorama más, de una temática más específica, pero básicamente estas corrientes que son incorporadas hasta donde por ejemplo, los tubos fluorescentes y los elementos, esos elementos negros que hacen ruido a veces, que, bueno, por suerte fueron reemplazados por electrónicos, por, unos, por unos elementos electrónicos, que son lo que, además del arrancador que tiene el tubo fluorescente, van generando la onda adentro del tubo fluorescente. Esos elementos son los que van generando unas corrientes que van de alguna manera evitando que toda la energía que ingresa a la vivienda sea la que se distribuyan entre los puntos de utilización, y inclusive afecta hacia afuera de la vivienda, ¿no? O sea, es bastante complejo. Lo que va ocurriendo dentro de la vivienda puede afectar a lo que pasa afuera, afuera, o sea, en la distribución. Y finalmente, si afecta a lo que pasa en la distribución, está afectando a lo que pasa en la generación. Sí, es así. Eso me contaron, pero el tema es que lo que uno hace en la vivienda puede estar afectando lo que pasa en la fiesta. Va, buenísimo. Lo digo así porque no es mi especialidad, no llego hasta ahí, humildemente hablando. Perfecto. El tema es que, bueno, por suerte,
de los fluorescentes está siendo reemplazado por otra tecnología como la de LED, por ejemplo. Pero en grandes consumos, estas corrientes armónicas tienen grandes influencias, industrias, por ejemplo, y entonces es ahí donde se realiza, la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica realiza algunos controles al ingreso de la energía en estos lugares, en algo que se llama la verificación del coseno phi, que es, bueno, el coseno de un ángulo que indica lo que es la energía activa y la reactiva. Bueno, no quiero complicarle con ello porque ni siquiera yo lo tengo bien internalizado, pero básicamente hay una energía neta que llega, sin embargo, por una cuestión de interferencia, por ejemplo, de la corriente armónica, no es esa toda energía la efectiva, la que realmente llega a los artefactos y se transforma en la otra energía que queremos. O sea, energía mecánica, energía lumínica, sonido, en fin, lo que sea. Y esa diferencia entre una energía y la otra, la que realmente llega a los artefactos, la que tiene que no sobrepasar ciertos valores, esa diferencia, porque si no se están necesitando mucha más energía para lograr algo de la que realmente se necesita. Por lo tanto, esos valores, coseno phi, tienen que estar dentro de un máximo, y eso se verifica, y si eso no se logra cumplir, simplemente con la instalación, se deben colocar ciertos elementos electrónicos como para corregir ese coseno phi. O sea, está la solución al problema cuando el coseno phi supera el máximo reglamentario. Bueno, se debe colocar ciertos elementos. Esto excede ya a lo que ustedes van a adquirir en este curso. ¿Está bien? Sinceramente. Entonces hay que recurrir a un ingeniero electromecánico o eléctrico para resolver este tema. ¿Sí? Pero se da, ya les digo, en grandes instalaciones, ¿no? Bueno, perfecto. Sigamos entonces. Bien, esto ya les mostré en otra clase, un balance térmico del conductor, donde se observa a todo lo que está, que es todo lo que involucra en ganancia y pérdida de calor del conductor. Hemos visto que si el conductor estaba expuesto a la radiación solar, bueno, tenía una ganancia cuando el sol estaba actuando, una ganancia de energía, ¿sí? Además de la energía solar que puede estar influyendo sobre el conductor, pero para ese caso obviamente no está dentro de un caño, está afuera, al exterior, el mismo paso de la energía eléctrica por el conductor es el que va a estar generando, por efecto Joule, una generación de calor interno, ¿sí? Ya la resistencia que opone el metal al paso de la energía le va a estar generando calor que va a elevar su temperatura. ¿De acuerdo? O sea, está relacionado con la resistencia. Por otro lado, si está al exterior y si hay viento, el viento por convección le va a estar quitando algo de calor. ¿De acuerdo? A su vez, por estar por encima del 0 grado Kelvin, es decir, el cero absoluto, ese elemento está irradiando calor. Entonces también tiene una pérdida debido a eso, ¿no? Bien, todo eso hace que, de alguna manera, la ganancia de calor sea positiva, es decir, está generándose calor, ¿no?
y por lo tanto esta generación de calor debe producir una temperatura que debe estar por debajo de la temperatura límite, que no es la temperatura a la cual se fusiona la aislación, sino en una temperatura admisible, sobre la cual todavía hay cierta seguridad, cierto rango que se puede avanzar un poco más. Por lo tanto, lo que se debe cumplir es que es esa pequeña ecuación que ven ahí, donde IC debe ser mayor o igual que IP, y donde IC es la intensidad de corriente admisible del conductor, que lo obtenemos de la tabla normalizada, que se la mostré la vez pasada, que la vamos a volver a ver, por supuesto, y que debe ser esa intensidad de corriente mayor a la intensidad de corriente proyectada debido a la carga, a la carga eléctrica que se le está exigiendo a ese conductor. ¿Sí? Las intensidades de corriente están en la unidad que es amperes. ¿Sí? Ampere, se le coloca ahí. Perfecto. Entonces, lo que hacemos es, con el cálculo, determinamos la intensidad de proyecto, la intensidad de corriente de proyecto, y sub P, ¿no? Que va a estar en función de la demanda de energía que va a tener ese conductor, ¿bien? Y comparamos entonces con las intensidades de corriente admisible que tiene cada conductor distinto que hay en el mercado, ¿sí? Comparamos. Entonces ahí vamos a ver cuál va a ser el mínimo, la mínima sección que va a tener el conductor entre los comerciales para ese caso, para esa demanda, ¿sí? Bien, los conductores se construyen en función a normas y teniendo en cuenta temperaturas máximas en servicio y además una temperatura máxima de cortocircuito que pueda resistir. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, porque en un servicio continuo el flujo de energía es relativamente constante, bajo relativo a lo que pasa en el cortocircuito. En el cortocircuito la intensidad de corriente tiende al infinito, ¿no? Entonces, el conductor debe normativamente ser capaz de resistir el inicio de ese proceso de cortocircuito. ¿Para qué? Para que no se funda antes de que se ponga, antes de que se active, se ponga en marcha, se active la protección del conductor. La protección del conductor es esa llave, ese fusible, ese elemento de protección que está resguardando la integridad física de ese conductor. ¿Está? Hay un fusible, hay un elemento de protección, una llave termomagnética que actúa cuando hay un cortocircuito y es sumamente rápido, ¿no? Fracción de segundo acciona. Pero en esa fracción de segundo que le lleva desde que recibe la noticia de que hay un cortocircuito y hasta que actúa, en esa fracción de segundo, el conductor debe ser capaz de resistir ese aumento de temperatura que le está generando esa intensidad de corriente que tiende al infinito. ¿Se entendió? Bien, por eso se tienen en cuenta esas dos condiciones. ¿Está bien? Bien, respecto a nuestras temperaturas, tenemos básicamente en el mercado tres tipos de materiales de aislación que recurren a los conductores propiamente dicho, que son el policloruro vinilo, que es PVC, que es el más común de todo, el que yo le mostré, ¿no? El que tenemos todos
común que tenemos, ¿no? Que todo, cualquiera tiene un pedacito de cable en su casa, ¿sí? Que tiene una temperatura máxima en servicio 70 grados Celsius y para cortocircuito 160 grados Celsius. Para algunos casos en particular se puede tener polietileno reticulado, que tiene esa otra sigla, XLPE, que eleva un poco más la capacidad a 90 grados Celsius para el servicio continuo y a 250 grados Celsius para una temperatura máxima en cortocircuito, ¿sí? Y también con las mismas características de polietileno reticulado tenemos otro producto, la goma etilenpropilénica, que anda en ese rango, ¿sí? Bueno, les propongo ahora hacer una pausa y